¿Qué pasaría si agarramos una varita mágica, y con una abracadabra hacemos desaparecer a Goku, el protagonista de la serie? ¿Cómo serían los eventos de Dragon Ball sin Goku en esta? El primer cambio significativo se daría con el abuelo Gohan, que fue el primero que tuvo la fortuna o desgracia de encontrarse con Goku cuando apenas llegó a la Tierra. Como Goku no existe en esta realidad, Gohan no sería aplastado por aquel monstruo desconocido que salía en las noches de luna llena, y por ende continuaría su vida como un ermitaño solitario, sin realmente nada interesante en su vida. Pero, en un día un poco fuera de lo normal, llega una chica de ciudad llamada Bulma, que había venido desde muy lejos en busca de las 7 esferas del dragón para pedir un deseo. El radar que llevaba en las manos le mostraba que la esfera que buscaba se encontraba en la casa. En ella habitaba un anciano al que le pregunta si sabía algo de la esfera. Gohan le responde afirmativamente, pero que no se la daba a cualquiera ya que era un objeto muy especial para él. Al ver que el viejo no cedía, Bulma intenta convencerlo utilizando métodos alternativos. Gohan retrocede sonrojado, y al final, ofrece entregarle la esfera si le dice para qué la va a usar. Bulma le cuenta sobre las 7 esferas, las cuales al ser reunidas todas, te permiten invocar a un poderoso dragón al que se le puede pedir cualquier deseo. Gohan le pregunta para qué quiere el deseo, si aparentemente ya lo tiene todo. ¿No será algo malo?, le pregunta intrigado. Bulma, con mucha vergüenza, le confiesa su deseo. Quería el novio perfecto. Gohan casi pierde el equilibrio al encontrar su deseo absurdo. Pero ¿qué más se podía esperar de una jovenzuela mimada? Pero como ya se lo había prometido, le entrega la esfera a Bulma. Habiendo reunido ya 3 de las 7 esferas, Bulma saca su motocicleta de una de las cápsulas, y decidida a reunirlas todas, se pone en marcha. Por desgracia para nuestra querida Bulma, su viaje estaba a punto de terminar. Obedeciendo a sus instintos naturales, se baja de la moto para hacer sus necesidades detrás de una roca. Creyendo estar sola, es emboscada por un dragón que encontró en Bulma un delicioso aperitivo. Originalmente aquí es donde Goku la salva, pero como Goku no existe, Bulma se convertiría en alimento para el dragón y sus crías. A pesar de la horrible muerte de Bulma, aquí aún no termina la historia de Dragon Ball sin Goku. El cerdo de Ulon, eso sonó un poco feo XD. Ulon continuaría aterrorizando la aldea donde Goku y Bulma lo conocieron por primera vez. Los secuestros en la aldea continuarían por un rato más, pero llegaría un punto en el que el cerdito se hartaría de mantenerlas y darles todo tipo de lujos, viéndose obligado a devolverlas a la aldea. En cuanto a Yamcha y Puar, estos continuarían con su vida de bandidos en el desierto, sin realmente nada que los lleve por otro camino. Aunque bueno, supongo que es mejor que convertirse en el hazmerreír de todo el mundo. La pandilla de Pilaf, sin Goku y compañía para fastidiarles sus planes, como ya podrán intuir, lograrían pedir su deseo sin problemas. Pilaf, por fin haría realidad su sueño y conseguiría adueñarse del mundo. Con el mundo bajo sus pies, el tipo usaría a sus súbditos para cumplir sus extraños caprichos, que sin llegar a ser maliciosos, eran humillantes para quienes los tenían que hacer. Ya que por lo que se vio en la serie, Pilaf no era realmente alguien de mal corazón. Con el deseo de Pilaf hecho realidad, la gente de la Red Ribbon, conocida como Patrulla Roja al otro lado del charco, vería frustrado su plan de dominación mundial. No contentos con esta situación, harían todo lo posible por sabotear y atacar al ahora emperador Pilaf, convirtiéndose en su mayor enemigo. La Patrulla Roja pondría en marcha la búsqueda de las esferas, objetivo que tarde o temprano, terminarían por conseguir. Con las esferas reunidas en un solo sitio, listas para ser usadas, para sorpresa del segundo al mando, el deseo que pediría el comandante Red Ribbon, no tenía nada que ver con el objetivo de dominación mundial, sino que el deseo era, concederle al comandante un par de centímetros más de estatura. Tras considerar esto una burla hacia los enormes sacrificios a los que el ejército se vio sometido para encontrar todas las esferas, el segundo al mando, el oficial Black, asesina al comandante Red tal y como sucedió en la historia original, convirtiéndose así en la nueva cabeza de la Patrulla Roja. Bajo su mando, su estrategia hacia Pilaf sería más confrontativa y metódica, pero a la vez más empática hacia la vida de sus soldados. El derramamiento de sangre resultado de este conflicto sería enorme. Y a pesar de esto, individuos con un gran poder que eran capaces de poner un alto a este conflicto como lo eran el maestro Roshi o Gohan, les daría completamente igual.
siendo también el caso de otros guerreros, como los pertenecientes a la escuela de la Grulla, que de hecho serían alcahuetes de la Patrulla Roja, siendo uno de sus fundadores el asesino Tao Pai Pai, que se codeaba con los líderes de la Patrulla Roja. Tenshinhan y Chaos, tarde o temprano terminarían por renunciar a la escuela de la Grulla. Aunque se requeriría del discurso que le dio Jackie Chun, y el combate contra Goku para que terminen por abandonar el camino del mal por completo. Pero igual, no les veo tomando bando en la guerra. Krillin, por su parte, se habría convertido en el único discípulo del maestro Roshi. Cuando llegó por primera vez a la isla del maestro Roshi, no dudó ni un segundo en usar mañas para convencerlo que lo entrene. Y el precio a pagar, unas cuantas revistas guarrillas de dudosa procedencia. Sin embargo, al no tener un compañero de entrenamiento que compita con él para que le haga dar lo mejor de sí, sería un poco más débil de lo que era originalmente. Años después, la guerra parecía llegar a su fin. La Patrulla Roja, con sus androides super avanzados y asesinos de la talla de Tao Pai Pai, ya casi podían saborear la ansiada victoria. Pilaf, desesperado y con la Patrulla Roja pisándole los talones, se cuestiona si debería hacer uso de su última arma. Una fría gota de sudor baja por sus mejillas. Lo que estaba a punto de hacer fácilmente podría volcarse en su contra. Pero ¿qué otra opción tenía? Se llena de valor y junto a sus fieles compañeros, abren la caja de Pandora. Lo que no imaginaban en ese momento, es que estaban desatando un mal sin precedentes sobre el mundo entero. El ejército de la Patrulla Roja, que ya casi podía saborear la victoria, se quedaría con la saliva chorreando de la boca ya que ese día no se probaría bocado alguno. El mismísimo infierno parecía haberse desatado sobre el mundo, como si las puertas del infierno se hubieran abierto como castigo por los malos actos de la humanidad. En la desesperación, una alianza inesperada surgiría, las fuerzas de la Tierra junto a la Patrulla Roja se verían obligados a pelear juntos, intentarían hacer lo posible por detener a los demonios, pero prácticamente no conseguirían hacer nada. Siendo borrados de la faz de la Tierra. Los miembros de la Escuela de la Tortuga, se reunirían para ver la forma de contrarrestar a los demonios. Pero sus esfuerzos, de momento, no darían ningún resultado. El maestro Roshi, intentando salvar a la Tierra, estaría dispuesto a dar su vida a la causa. Haciendo uso de la legendaria y más poderosa técnica, el Mafuba, técnica que fue creada y utilizada por su maestro hace mucho tiempo para sellar al Rey Piccolo. Consigue con esto, hacer que el Rey Piccolo sienta el verdadero terror. Pero, gracias a un pequeño error por parte del maestro Roshi, la técnica falla en el último segundo. Despojado de todas sus energías, el maestro Roshi cae ante los pies del Rey Piccolo. A pesar de su fracaso, Krillin, su mejor discípulo, no abandonaría la lucha. Inesperadamente, Krillin forjaría una alianza con miembros, o a este punto, exmiembros de la escuela rival, Tenshinhan y Chaos. A ellos se les sumaría Gohan, que, aunque ya era demasiado viejo para ser de ayuda contra Piccolo, su conocimiento y sabiduría les sería de gran ayuda. Los tres, entrenarían duro, un par de años juntos, y en otros por su cuenta. El objetivo, desterrar al demonio Piccolo y enviarlo de vuelta al abismo de donde vino. En ocasiones la impaciencia podría más con ellos, pero solo pensar que el maestro Roshi, uno de los guerreros más poderosos de la Tierra, no pudo hacer absolutamente nada contra él, era más que suficiente para bajarles los humos. Hasta donde sabían, ese demonio hasta podría ser inmortal. Pero aproximadamente 5 años después, irían a por todo o nada. Pero grata sería la sorpresa que, sus poderes habían rebasado a los del Rey Demonio Piccolo. La pelea, de todos modos sería complicada. Los hijos del demonio eran una gran piedra en el zapato. Pero con la ayuda de Gohan, finalmente conseguirían derrotarlos a todos para concentrarse en el principal. Krillin, junto a Tenshinhan y Chaos, atacan los tres juntos al Rey Piccolo, aquí no había espacio para el orgullo. Abrumado por la brutal presión, el Rey Piccolo sucumbe ante los tres guerreros humanos. Acorralado y ya muy malherido. Con sus últimas energías, arroja muy lejos un último huevo, explotando en 1000 pedazos en el proceso. Tras aquella arrolladora victoria, la paz por fin regresa a la Tierra. Kami-sama se digna a bajar del cielo para agradecer y felicitar personalmente a los héroes que salvaron a la Tierra. Pero la reacción no se haría esperar. Al ver a un sujeto prácticamente calcado al Rey Piccolo, todos se asustan y se ponen en modo defensivo. Pero Kami-sama les dice que todo está bien y les cuenta del porqué de su parecido. También les contaría sobre las esferas del dragón y les encargaría encontrarlas a todas.
ya que con ellas, podrían deshacer parte del daño que causaron los demonios, pero tristemente las esferas solo podían revertir cambios que habían tomado lugar como máximo hace un año. Tras encontrar las esferas y deshacer parte del daño que causaron Picoro y sus hijos, Kami-sama les pediría que se dirijan al templo. Allí les informaría sobre la amenaza que todavía suponía Picoro. Pero no se suponía que ya lo habían derrotado, le cuestionan los guerreros con cierto grado de enojo. Bueno, sí, lo derrotaron, pero no del todo. Momentos antes de morir, Picoro expulsó un nuevo que usará para reencarnarse. Pero no había nada de qué preocuparse. El potencial que había mostrado era gigantesco. Pero, gran parte de ese potencial aún no ha sido explorado, les dice. ¿Pero cuál es el punto?, le preguntan a Kami-sama. El punto es que los voy a entrenar personalmente. Para que cuando llegue el día, derroten a la reencarnación de Picoro sin problemas. Los guerreros se alegran porque iban a ser entrenados por el mismísimo dios de la tierra. De esta forma, en aproximadamente 3 años, Picoro Jr. haría su aparición estelar. Solo para ser derrotado con facilidad por Krillin y Tenshinhan. Tan fuertes serían que ya ni lo verían como una amenaza. A este punto se perdería más matándolo, que dejándolo con vida, ya que de hacerlo, las esferas del dragón desaparecerían. Se sugeriría la idea de encerrarlo con el Mafuba para que no haga daño a nadie, y así lo harían. Esto en contraste con lo que hizo Goku, que lo dejó libre, ya que sintió que no era alguien malvado como si lo era su padre. Encerrado en el termo, su único propósito ahora era el de mantener las esferas del dragón funcionando, ya que éstas podrían llegar a ser de utilidad en el futuro. A pesar de las grandes hazañas y logros que se consiguieron en la Tierra, estos no tendrían ningún peso o relevancia en una escala universal. Para efectos prácticos, sería como si nunca hubiera pasado nada ahí. Sin embargo, en el universo, sí que existen fuerzas que moldean la realidad a su gusto. Una de esas grandes fuerzas vendrían a ser Freezer y su padre. Con su vasto imperio que se extendía por múltiples galaxias, sus decisiones tenían un peso enorme sobre su destino. Pero ¿qué sería de su imperio sin sus soldados, que hacían todo el trabajo sucio por su emperador? Uno de los soldados que más destaca en este imperio galáctico, es Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, quien desde pequeño, se vio obligado a trabajar para Freezer, y a pesar del gran odio que sentía hacia su jefe, no tenía de otra que tragarse su orgullo y trabajar para él. Su poder, aunque superior al de casi todos los seres del universo, puesto junto al lado del de Freezer, no era nada. La diferencia era tan abismal que se escapaba a la imaginación. El imperio de Freezer y su padre, parecía ser eterno, pero nada en el universo dura para siempre, o al menos eso se dice. Un día, un poderoso mago llegaría a un planeta al que Freezer jamás le prestó un mínimo de atención. En este planeta llamado Tierra, se hallaba el huevecillo de la criatura más destructiva que el universo jamás ha visto. Tras décadas de reunir energía, Babidi, junto al Rey de las Tinieblas, estaban listos para traer de vuelta al poderoso demonio Majin Buu. Y así lo harían. Majin Buu regresaría a la vida. Su primera víctima vendría a ser el mismísimo Rey de las Tinieblas, que daría su vida por defender a su amo al considerar a Majin Buu una criatura peligrosa. El siguiente en la lista sería el Supremo Kaiosama, que moriría por el peso de las heridas infligidas previamente por Gabura. La Tierra junto a todos sus habitantes, no tardarían en compartir ese destino. Babidi, con su nueva arma, inmediatamente se pondría a trabajar en su misión de conquistar al universo entero. Siendo solo cuestión de tiempo, para que se termine topando con los soldados del ejército de Freezer, quienes no podrían hacer absolutamente nada para defenderse. Lo que llegaría a los oídos del emperador Freezer, eran reportes y breves descripciones de los sujetos que los atacaban. El primero de los dos, al parecer se trataba de un poderoso mago, con la capacidad de controlar a cualquier individuo con un corazón lleno de maldad, y el otro, un tipo muy gordo de color rosado, de origen al parecer mágico, y que era dueño de un poder que parecía haber salido de otra dimensión. El ego de Freezer no le permitiría comprender el nivel de la amenaza con la que su imperio estaba lidiando. Temerario e imprudente, y en contra de las advertencias de su padre, Freezer va personalmente a tratar con aquellos sujetos. Freezer, de una forma muy jactanciosa, se presenta a sí mismo como el emperador del universo, dueño de incontables mundos y el ser más poderoso de la realidad. Babidi, ante esto, no puede hacer más que echarse a reír a carcajadas. Pero, ahora que tenía la oportunidad de hacerse con gran parte del universo y su estructura, y de esta manera ahorrarse la molestia de crearla él mismo, alza su bola mágica y la apunta hacia Freezer.
Freezer, sin acabar de entender qué estaba haciendo ese bellaco. De repente, empieza a sufrir de un fuertísimo dolor de cabeza. Mientras todas las venas de su cuerpo se dilataban y empezaban a liberar todo su poder. Terminado este proceso, Freezer, habiendo perdido su libre albedrío, se había convertido en un esclavo más de Babidi. Ahora el imperio de Freezer pasaba oficialmente a las manos de Babidi. Freezer, bajo sus órdenes, se convertiría en un administrador del imperio, dado su conocimiento sobre su funcionamiento. Sin embargo, lo que menos esperaba Babidi es que su reinado sería de muy corta duración, puesto que Majin Buu, hastiado de sus órdenes, no tardó en desatar su furia sobre él. Con gran determinación, Majin Buu elimina a Babidi, cortando sus ambiciones de raíz. Ahora, liberado de las cadenas de su antiguo amo, Majin Buu se volcaría hacia el universo, convirtiéndose en una fuerza imparable, un vórtice de destrucción que asolaba planetas, arrancándoles la vida sin piedad. Freezer, habiendo recuperado su voluntad. Ahora sí estaba consciente de lo peligroso que era Majin Buu. Pero, lastimosamente su poder, comparado con los de ese gordinflón rosado no era nada. Por lo que con rabia, se ve obligado a hacer lo impensado. Ponerse a entrenar. 4 meses más tarde. Freezer, habiendo aumentado abismalmente su poder, va a confrontar a Majin Buu de una buena vez. Majin Buu amenaza con convertirlo en chocolate, pero Freezer no estaba para esas bromas. Y con una poderosa ráfaga de ki, lo desintegra por completo. Acabando así con esta amenaza y restaurando el orden en el ya decadente universo 7. El imperio de Freezer sería restaurado. Y a pesar de ser un tirano conquista mundos, el universo al menos ya no podía caer más bajo. El universo 7, más temprano que tarde, acabaría siendo controlado en su totalidad por Freezer. Y no habiendo ya nada más que conquistar. Lo único que le quedaría es empezar a colonizar mundos inertes, como el caso del propio planeta Freezer. Básicamente, se pondría a terraformar mundos inhóspitos, diseminando así la vida por todo el universo. A este punto, era la única forma de seguir con la expansión de su imperio. Haciendo que la puntuación del universo 7, sin querer queriendo, se incremente. Tarde o temprano, el gran sacerdote terminaría por designar a un nuevo dios de la destrucción y supremo Kaiosama. Y ese nuevo dios de la destrucción, posiblemente sería el propio Freezer. Aunque eso es muy difícil de predecir. De todas formas, el orden en el universo se terminaría por restaurar y las cosas volverían a una relativa normalidad. Por lo que se podría decir que sin la presencia de Goku, el destino de la Tierra es su completa destrucción. Pero en cuanto al resto del universo concierne, las cosas no serían muy distintas a los eventos previos a la derrota de Freezer en Namekusei. O incluso, no muy diferentes al actual curso de eventos que está tomando lugar ahora mismo. Ya que Freezer, después del torneo, continúa conquistando mundos sin que a nadie le importe. Es decir que, con o sin Goku, Freezer tendría vía libre para hacer lo que se le plazca. Y en una escala multiversal, la presencia de Goku no vale un comino XD.